Bienvenidos a Apocalipsis, lección 12, las buenas nuevas del juicio, y lección 13, el milenio, parte 1. Ahora vamos a empezar con lección 12, las buenas nuevas del juicio. Apocalipsis 12 y 13 presentan a los principales actores en la guerra espiritual invisible que está detrás de las persecuciones y luchas de la iglesia. El origen de esta hostilidad es el dragón Satanás mismo, asistido por la bestia del mar, el poder civil sin Dios Roma y la bestia de la tierra, la religión falsa al servicio del poder civil. Las visiones son espectaculares y los enemigos temibles, pero inmediatamente, para que no pensemos que estos monstruos espantosos podrían ganar la guerra, se anuncia su destrucción final en capítulos 14 y 16. La iglesia nunca debe vivir con miedo a las fuerzas del mal. Debemos ser como David, quien proclamó: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Salmo 23, 4. ¿Por qué? Porque las fuerzas del mal, incluido el mismo diablo, están destinadas a la destrucción y no pueden vencer a Dios ni a su pueblo. Nosotros que estamos en Cristo ya lo hemos vencido por medio de la sangre del Cordero. 12:11. Los poderes malignos y quienes los sirven están coordenados y esperan la destrucción final. Apocalipsis 14 y 16, el juicio. El capítulo 14 ofrece un resumen rápido del desenlace final. Juan ve a los 144,000, los salvos, seguros en el monte Sion, y el Cordero cantando un cántico nuevo que solo ellos pueden conocer. A pesar de los ataques del dragón y de las bestias, permanecen intocados espiritualmente, no necesariamente físicamente, y su gozo es pleno. Luego, 3 ángeles proclaman en rápida sucesión la caída de la bestia y sus seguidores. Mientras estas palabras temibles son proclamadas, una voz le dice a Juan que consuele a los santos, asegurándoles que los que mueren en el Señor son bienaventurados por siempre y descansen de sus trabajos. Nada puede arrebatarles su recompensa. La destrucción final de los impíos se describe como una cosecha de la tierra. Los enemigos del Cordero han colmado la medida de su iniquidad y ahora deben cosechar lo que sembraron. El capítulo 15 presenta una descripción similar, pero más detallada de la condenación de los impíos. Específicamente introduce a 7 ángeles vestidos como sacerdotes que derramarán las 7 copas de la ira de Dios. Una declaración importante para entender esta sección se encuentra en 15, versículo 1. Los 7 ángeles que Juan ve tienen 7 plagas, las últimas porque con ellas se consuma la ira de Dios. Así como no debemos anticipar la destrucción final antes de tiempo en Apocalipsis, tampoco debemos fallar en verla ahora. Este es el juicio final de Dios sobre los salvos. Antes de que comience, Juan ve nuevamente a los salvos cantando y alabando a Dios por sus juicios. Tras esta escena de gozo, los ángeles se preparan para derramar las copas de la ira de Dios.
El capítulo 16 registra el derramamiento de las copas. En algunos aspectos son similares al toque de las 7 trompetas, capítulos 8 y 10, pero hay diferencias importantes. Mientras que las trompetas tenían un efecto parcial, las copas tienen un efecto total. Además, las trompetas advertían de la ira venidera y llamaban al arrepentimiento. Las copas son la ira misma derramada, porque las advertencias de las trompetas no fueron escuchadas. Asimismo, las primeras 4 trompetas afectaban indirectamente al hombre a través de su entorno. Las copas lo afectan directa y inmediatamente. El versículo 2 dice, vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Finalmente, no hay pausas durante el derramamiento de las copas. Llegan en rápida sucesión. Todos los retrasos y periodos de gracia han terminado. El juicio es rápido y final. Las 7 trompetas advertían de la ira de Dios. Las 7 copas son esa ira derramada. Una descripción peculiar del juicio. Tantas cosas suceden en estos capítulos que abruman la mente. Pero enfoquémonos en una pequeña parte de subraya un punto característico de los capítulos 14 al 16. Juan ve a un ángel volando en medio del cielo que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Como el mensaje del ángel se describe como evangelio o buenas nuevas, podremos esperar que proclame la obra salvadora de Cristo en la cruz, o que exhorte a arrepentirse y bautizarse, como hizo Pedro en Pentecostés, o que anuncie las glorias del cielo para los redimidos. Pero el ángel tiene un mensaje diferente. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. El mensaje no es las buenas nuevas de salvación, sino las buenas nuevas del juicio. ¿Cómo puede ser eso? Para la mayoría, el juicio es algo que da miedo. Es una mala noticia. Lo último que queremos, sin embargo, el ángel lo llama buenas nuevas. ¿Por qué? Señala el fin de las pruebas de la iglesia. El juicio es mala noticia solo para los impios. Para los santos significa el fin de la persecución, la lucha, la tentación y el anhelo de llegar a casa. El clamor, ¿hasta cuándo? Será respondido de una vez por todos. Esto explica la escena del Éxodo en 15:1 y la iglesia ha cruzado el mar y puede refugiarse al otro lado como Israel regocijó cuando sus enemigos fueron ahogados en el mar. Dios no quiere que los cristianos teman el juicio. Es verdaderamente una buena noticia. Corrige todas las injusticias. Vivimos en un mundo imperfecto y injusto. Lea Eclesiastes. No hay justicia. Es una queja común. Pero una vez que Dios juzgue, todo eso cambiará. La justicia y la verdad de Dios, tantas veces puestas en duda o blasfemadas, serán plenamente reivindicadas. Las burlas y dudas de los hombres quedarán refutadas. Cada cristiano que haya sufrido por su fe reconocerá en ese momento de gloria que las pruebas terrenales fueron en verdad una leve tribulación momentánea. ¿Qué creyente en Cristo
no se gozaría al ver eso. Lleva el Evangelio a su conclusión necesaria. Hace mucho el Señor, Juan 5, 28 a 29, y sus apóstoles, Romanos 2, 6 a 8, prometieron que todo terminaría en una gran separación de la humanidad entre benditos y perdidos. El juicio debe ocurrir para que se cumplan todas las promesas de Dios. El juicio es una buena noticia porque el gran plan de Dios trazado antes de la fundación del mundo se completará. En conclusión, para el incrédulo, aquel que ha rechazado la salvación que Dios ofrece en Cristo, nada podría ser más aterrador que el día en que Dios finalmente juzgue el pecado y la incredulidad, cuando las copas de su ira sean derramadas. Pero el cristiano puede y debe tener una perspectiva completamente diferente. Para nosotros será un día de liberación, nuestro éxodo de las pruebas de la tierra a los gozos del cielo. El ángel llamó a juicio buenas nuevas. Que lo sea o no para ti depende enteramente de ti. Ok, este es el fin de lección 12. Es tiempo por preguntas o discusión. Luis, ¿estás ahí? ¿Ahora me oye, hermano? Sí, puedes oír. Perfecto, hermano. Miren, una de las cosas más maravillosas que yo veo, Rolly, echalo para allá, sobre el libro del Apocalipsis es la naturaleza humana en sí mismo. Nadie hace nada por gusto. Todo el mundo busca un premio. Todo el mundo en la vida trata siempre de hacer algo persiguiendo algo. Entonces, el mismo Señor nos dice que mantengamos la fe prosiguiendo hasta la meta suprema, el encuentro con el Señor Jesús. Si nosotros no nos esforzamos para lograr algo, tenemos que pagar el precio. Pero entonces el libro del Apocalipsis es el libro de la victoria. Es el libro donde el Señor te dice, oye, mira todo lo que tienes, lo que vas a pasar y lo que vas a lograr. Hermano, cuando vamos de jóvenes que fuimos a la universidad, ¿qué pasó? Las universidades no fueron centros de recreación. Mientras había muchos jóvenes en recreaciones y demás, nosotros estábamos ripeándonos, golpeando libros. Ahora, después de 6 años de carrera, cuando salimos de ahí, había una diferencia. Ahora, ¿cuánto y más que es una salvación tan grande? Un regalo tan grande que el Señor tiene para nosotros como hijos. Nosotros a veces como padres queremos darle a los hijos de nosotros lo mejor. Cuanto más nuestro padre. Ahora, Juan era como un buen judío. Fíjense bien que Juan era Galileo. Y como buen judío, él conoce todo el sistema de imaginería que tenían los judíos. Los judíos te hablaban, quiero decirle, que son la gente más, no los más religiosos del mundo. Tienen la cabala judía, tiraban las cartas, la adivinación, hay miles de cosas que tienen todavía y que practican, pero Juan viene y nos habla, nos da en esa misma imaginería de ellos, cuando dice, ¿quiénes son los 144,000 del Apocalipsis? ¿A qué ustedes creen que se refiere Juan? Adelante, hermano. Rolando. Ajá. ¿A quiénes se creen los 144,000? Bueno, los 144,000 y se referían a todos los santos, a todos los que como hijos de Dios íbamos a ser parte de este llamado y que íbamos a permanecer en espera de este encuentro con el Padre. Por eso cuando hablamos de 144,000, para los judíos era un número grande, un número que significaba mucho, no era un número literal, sino un número simbólico. Entonces, esos 44,000 representamos todo lo que hemos sido llamados por Dios y permanecemos en su palabra. Ese es el secreto, hermano, la imaginería. ¿Qué pasa? Hay iglesias que te dicen, cuando llegue el número 144,000, se acabó el negocio.
No. Hay iglesias que te dicen, va a pasar esto y va a pasar aquello. No. El otro día había un evento muy difícil aquí y yo saqué la cabeza a ver si veía que el Señor Jesús venía. Porque todo el mundo hablaba de esto y de aquello. Yo déjeme sacar la cabeza para ver si yo puedo ver al Señor Jesús. Porque cuando Él venga, todo ojo le va a ver. Es sencillo. Yo no tengo que temblar ahora por esto ni por aquello. No puedo tener miedo porque yo sé en quién he creído. Ahora, en el Apocalipsis 14, 6, 7 nos habla de un ángel proclamando el evangelio eterno a todas las naciones. ¿Qué piensan ustedes del deseo de Dios para con las demás personas? A ver, hermano. ¿Ya? Adelante, hermano. Buenas tardes, noche, hermano Rocky. Dios me lo bendiga. Bueno, yo pienso que Dios tiene una promesa de que va a juzgar al mundo. Él trazó un plan de salvación para salvar a la humanidad. Y también hay un plan para el que obedece la salvación y para aquel que desobedece la condenación eterna. Y Él está dando la oportunidad para aquellos que se arrepientan, no caigan en esta condenación, porque es una promesa y que se va a cumplir. Y ese es el llamado que nos hace, que sigamos predicando el evangelio para que las personas se arrepientan y no lleguen a esta condenación que ya es eminente que va a suceder. Dios me bendiga. Hermano, es muy sencillo. Sí. Nosotros somos mortales, el evangelio es eterno. Yo tengo una Biblia que me regaló el hermano Luis Moreno. Era un hermano que predicaba en Cienfuegos en el año 55, 56, el año que yo nací. Para que ustedes vean que el plan de Dios es increíble. Nosotros los hombres vamos a pasar, pero el evangelio nunca va a pasar. Palabra de Dios, promesa del Señor Jesús. Ahora, en Apocalipsis 14:8 se declara que Babilonia ha caído. ¿Qué representa Babilonia? ¿Y qué advertencia a los cristianos hoy en día, hermano? Babilonia va a caer. ¿Qué representa que Babilonia va a caer? Sí, representa para todos nosotros, hermano, una derrota para aquellos que no hacen la voluntad del Señor. Representa además el castigo para aquellos que no son obedientes a su palabra. Representa también la destrucción de todos aquellos que han desobedecido el evangelio. Y así sucesivamente es algo que va a suceder con todos aquellos que han sido desobedientes a la palabra de Dios. Miren, hermano, hace 10 años exactamente, yo estoy en Nebraska, en Estados Unidos, tenía dos opciones: trabajar como psicólogo o trabajar como ingeniero. Voy a donde está mi padrino, mi tutor, el doctor Bob Ball. Le digo, Bob, me hace falta una recomendación. Y me dice Bob, Luis, no te recomiendo que trabajes como psicólogo, porque Estados Unidos no es lo que tú piensas. Hermano, Babilonia era el imperio grande de aquel entonces. Después de Babilonia, ¿qué vino? Ciro el Persa. Después de Ciro el Persa, ¿qué vino? Vino Roma. Después de Roma, ¿qué vino? Entonces han venido los imperios y caen. Estados Unidos como imperio está cayendo también. Entonces es feo decirlo, o no sé cómo decirlo, pero está cayendo como imperio porque moralmente se está desintegrando. Entonces los grandes imperios no se caen de afuera, se caen de adentro. La destrucción de Roma vino dada por la corrupción de adentro. En los Estados Unidos tenemos algo parecido. La corrupción ha sido tan grande que yo le doy gracias a Dios por Donald Trump. Quizás muchos cubanos no estén de acuerdo conmigo, pero Donald Trump ha sido la salvación de que el mundo no se haya destruido a donde los demócratas nos querían llevar. Entonces, Babilonia cayó, han caído los imperios. Estados Unidos también se está autodestruyendo. Ahora tenemos el grupo BRICS con Rusia y China. ¿Qué pasa? Nada es humano, es eterno. Y en la medida que los pueblos se aparten del camino de Dios, hay muerte para ellos. Estados Unidos se ha apartado terriblemente del camino del Señor, enseñando en las escuelas cosas terribles. Entonces, sin embargo, cuando uno ve a los chinos, en las escuelas de los chinos, lo que están enseñando ellos es increíble. Digo, es imposible que los imperios no caigan porque el orgullo
es lo que los destruye. Cayó Babilonia, cayó Roma, cayó Persia, cayeron todos estos. Y aquellos que piensan que Estados Unidos es eterno, no lo es. Eterno es aquel país que pone su confianza en el Señor Jesús. Y les voy a decir algo, sorpresa grande. En mi opinión, Vladimir Putin es un hombre que ha puesto su confianza en el Señor Jesús y lo manifiesta. Aunque para algunos sea esto, sea aquello. Sin embargo, yo tengo que admirar al hombre igual que Donald Trump. Son dos líderes a quienes admiro. Ahora vamos para la tercera. Para la cuarta dice, describe el juicio a los que adoran la bestia. ¿Cómo enfatiza este pasaje la importancia de elegir la fidelidad a Dios en lugar del compromiso con el mal? A ver, venga hermano. A ver, el juicio de los que adoran a la bestia. ¿Y cómo enfatiza este pasaje la importancia de elegir la fidelidad a Dios en lugar del compromiso con el mal? Aquellas personas que en vez de adorar a Dios están adorando otra cosa, como por ejemplo las imágenes, que sabemos que Dios dice en su palabra que hay de aquel que se arrodille delante de una imagen para adorarla. Entonces, estas personas que están haciendo esto, que en vez de poner su confianza en Dios, que en vez de poner a Dios en primer lugar en su vida, por encima de todas las cosas, están haciendo lo mismo que hizo el pueblo de Israel cuando Moisés lo dejó esperando, la subió al monte y le dijo esperen aquí 40 días, y cuando Moisés bajó, estaban adorando ya a un becerro de oro. Y entonces, nuestro Señor lo que nos está enseñando es de que nosotros debemos poner toda nuestra confianza en Él, toda nuestra fe, y que Él debe ser nuestro único objeto de adoración. No, la bestia es el mal. La bestia es todo lo contrario a lo que sea de Dios. Entonces, todo lo que no es de Dios es del mal, es de la bestia. Todo lo que no es de Dios es lo contrario, lo Parece que se le fue la señal, Rocky, a los palmeros. Okay. Pero ya el ingeniero está trabajando en ello, Rocky. Rocky, ¿ya me oyes? Entonces, quedamos, hermano, que todo lo que no viene de Dios, viene del diablo. Y hermano, es algo increíble. ¿Cómo podemos adorar a la bestia hoy en día? De mil formas. Cuando no estamos haciendo las cosas que agradan a Dios, estamos adorando a la bestia. Ahora, la próxima pregunta es, Perdimos Luis. Ok. Una señal, Rocky. Lo que pasa es que yo no estoy en Palma, estoy en la ciudad de Holguín, en otra ciudad. Parece que ellos tienen problemas allí con la conexión. No preocupes, yo voy a iniciar la próxima lección 13. Entonces, esperamos para Luis puede hacer una conexión. Sí. Entonces, movemos adelante. Lección 13, el milenio parte 1. Es Apocalipsis 17:1 a 20:15.
Apocalipsis habla de la lucha entre la causa de Cristo y Satanás, entre el bien y el mal, la verdad y el error. Este libro responde a la pregunta que todo cristiano del primer siglo seguramente se hacía. Ahora, Hola, Rocky, te voy a quitar la imagen tuya. Estamos en Ya, Rocky. lección 3. Ya, estamos en lección 13 ¿Me oyes ahora. ahora? Estamos en lección 13 ahora, ¿ok? Yo voy a hablar. ¿Quién ganará en esta lucha? Apocalipsis es un libro de victoria. Asegura a los primeros lectores y a todos los que han leído desde entonces que la causa de Cristo vencerá sobre las fuerzas del mal. Si olvidamos este principio básico del libro y nos enredamos con los signos y símbolos, podemos perder el mensaje general de Apocalipsis. Juan muestra la victoria final de la verdad. Cuando tú y yo decidimos seguir a Cristo y así unirnos a la causa de la justicia, ya estamos asegurados del resultado final, la victoria. Antes de ver el capítulo 20 y lo que comúnmente se llama el reino milenial, estudiemos su trasfondo. Un fenómeno asombroso respecto a Apocalipsis 20 es la gran cantidad de suposiciones que hacemos al llegar a él. Veamos Apocalipsis 17 a 20 para observar lo que Juan realmente vio. La victoria del Cordero. Disculpe. El capítulo 17 muestra la victoria del Cordero, que por supuesto es la victoria de Cristo. El juicio. Apocalipsis 17 comienza con el juicio de la ramera y la caída de Babilonia. Cuando Juan muestra a la ramera y a Babilonia, simplemente está mostrando que Roma, el gran enemigo de la iglesia utilizado por el dragón Satanás, caerá y llegará a nada. Roma no permanecería aunque gobernaba el mundo en el primer siglo y aunque había un edicto oficial, gobierno romano contra los cristianos. Roma estaba en manos de Satanás, pero Satanás también será finalmente destruido. Babilonia no es la antigua Babilonia en el Éufrates, que había caído en ruinas muchos antes. Es la Babilonia de Roma. En los capítulos 17 y 18 vemos el juicio de la ramera y la caída de Babilonia, el derrocamiento del imperio romano o del gobierno romano. La boda. A partir del capítulo 19, Juan habla de las bodas del Cordero. Aparece una bienaventuranza en 19:9. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Cuando la ramera y Babilonia o Roma son derrocadas, el pueblo que sigue a Cristo se recogía. Es invitado a un banquete de bodas. Es un banquete de bodas entre Cristo y su iglesia, su esposa. Observa lo que dice en 19, 7 a 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Aquí se representa a la novia de Cristo, la iglesia. Ella está vestida o adornada con lino puro y blanco. ¿La iglesia usa lino literal? No. Juan dice que el lino puro y blanco son las acciones justas de los santos.
El lino es simbólico de la justicia de los santos. La iglesia está vestida de justicia porque cuando entramos en la presencia de Cristo, debemos estar vestidos con su justicia. No tenemos justicia propia. Isaías dijo, todas nuestras justicias como trapo en inmundicia. Isaías 64, versículo 6. Hemos pecado y perdido nuestra justicia, pero Jesucristo vino al mundo para ser nuestra justicia, para estar en nuestro lugar. La Biblia dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cuando estamos en Cristo, estamos vestidos con su justicia y podemos estar aceptos ante Dios como su esposa. ¿Cómo nos vestimos de Cristo? Gálatas 3:27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Cuando obedecemos a Cristo siendo sumergidos en agua, nos vestimos de Cristo, nos vestimos de su justicia como un vestido. Somos aceptados por Dios. ¿Te has vestido de Cristo? Y la victoria. En 19:11 llegamos a la victoria del Cordero. El texto habla de un jinete en un caballo blanco que es victorioso. Él, por supuesto, es Cristo. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchos diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida. Un momentito. Una ropa teñida en sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco, y cabello. El Verbo de Dios y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura, en su muslo, tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Cristo es quien sale a la batalla contra las naciones. El jinete del caballo blanco es Cristo. De su boca sale una espada. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Es la palabra de Cristo la que juzga a las naciones. ¿Crees que llegará el día en que Jesús literalmente estará sentado en un caballo blanco o una espada literal saldrá de su boca? Ese lenguaje es figurado para expresar que su palabra juzgará a las naciones. No estás obligado a aceptar a Cristo, nadie será forzado, pero debes elegir. Llegará el día en que la oportunidad de elegir habrá pasado. La palabra de Dios nos convence de pecado y nos dirige al jinete. El jinete es Cristo y la espada es su palabra. El versículo 21 dice, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del montado del el caballo. Es su palabra. Su palabra nos juzgará en el día final. La guerra se describe así. Ese es 19, 17 y 18.
Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a una gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos. Vendrá el día en que literalmente comeremos la carne de las personas. No, esto es simbólico de la victoria de Cristo. Esta guerra es un conflicto espiritual. Y en 19 y versículo 20, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Esos dos fueron lanzados vivos dentro en un lago de fuego que arde con azufre. Como ya hemos visto, la bestia es el imperio romano. El falso profeta es la religión falsa. Su destino final es el lago de fuego y azufre. Es el destino de todos los que siguen a Satanás. El jinete es Cristo. La espada es su palabra. La guerra tiene lugar y la causa de Cristo es victoriosa. En los versículos 20 y 21, la bestia y el falso profeta son lanzados al lago de fuego y azufre. Ambos encuentran su condenación final. ¿Qué significa esto para nosotros? La victoria de Cristo también será sobre todo gobierno humano que se oponga a él y toda religión falsa. La condena del dragón. El capítulo 20 describe el juicio del dragón. Hemos visto la derrota de la bestia y del falso profeta, de Roma y de la falsa religión. Ahora veremos el derrocamiento de Satanás y llamaremos a Apocalipsis 20 la condena y el juicio final del dragón. ¿Qué le ocurrió a Satanás? En versículos 1 al 3, Satanás es atado. Su poder es restringido. Se dice que Satanás será atado con una cadena. Realmente, esta cadena sería una cadena literal, dado que Satanás es un ser espiritual. ¿Cómo podría ser atado con una cadena literal? ¿Qué ocurrió con los santos? En los versículos 3 al 6, hay ciertas personas que vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Estos versículos se tratarán en detalle en la próxima lección. Mientras nos preguntamos qué dice literalmente este pasaje, por ahora quiero notar lo que Juan no vio. ¿Qué no vio Juan? Primero, Juan no vio nada sobre la segunda venida de Cristo. Segundo, no vio una resurrección corporal de los muertos. Tercero, no vio el reinado de Cristo en la tierra. Cuarto, no vio Jerusalén. Quinto, no vio el trono de David. Sexto, no vio a Cristo en la tierra. Y séptimo, Juan no nos vio a nosotros. Algunos creen erróneamente que en algún momento Cristo reinará sobre el trono de David en Jerusalén. Esa teoría se llama premilenialismo. Toda la suposición de que Cristo reinará sobre el trono de David por 1000 años literales asume que el reino de Cristo aún no ha sido establecido. Entonces, hagámonos un momentito. Entonces, hagámonos la pregunta: ¿el reino ahora o después? ¿El reino presente o futuro?
Estamos pensando en el reino de Cristo. ¿Cuándo se debía establecer el reino? Juan el Bautista dijo, Juan el Bautista dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3, 1 al 3. Cuando Jesús comenzó a predicar en Marcos 1, 14 a 15, dijo, el reino se ha acercado. En Marcos 9, 1, Jesús dijo, hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios venir con poder. ¿Estaba Juan en lo cierto? ¿Estaba Jesús en lo cierto? Si dijeron que el reino estaba cerca en el primer siglo y no estableció, estaban equivocados. ¿Estás dispuesto a decir Juan y Jesús se equivocaron? Hace mucho tiempo, el profeta Daniel dijo que en los días de los reyes romanos, el Señor Dios del cielo establecería un reino que nunca sería destruido. Daniel 2:44. Los reyes romanos vinieron y gobernaron en el primer siglo. ¿Estaba Daniel en lo cierto? Si el reino se estableció en el primer siglo, la profecía de Daniel fue precisa y ya se ha cumplido. ¿Estaban en lo cierto Daniel, Juan y Jesús? Esa es la cuestión. Si el reino es a un futuro, todos ellos se equivocaron. Tenemos una elección. Podemos creer a Juan, Jesús y Daniel, o podemos creer a los predicadores modernos. ¿En quién vas a creer? En Colosenses 1, 13 a 14, Pablo dijo que Dios había trasladado a los cristianos de Colosas en el primer siglo del poder de las tinieblas, el reino. Colosenses 1, 13, 14. Pablo dijo que los colosenses estaban en el reino. ¿Cómo podían estar en lo que no existía? En 1, versículos 9 a 10, Juan dijo que él estaba en el reino, o lo estaba, o no lo estaba. ¿Estaba Daniel en lo cierto? ¿Estaba Juan en lo cierto? ¿Estaba Jesús en lo cierto? ¿Estaba Pablo en lo cierto? ¿O tienen razón los que creen que el reino fue pospuesto? Prefiero aceptar el relato bíblico. Debes tomar una decisión sobre quién tiene la razón. En conclusión, en el milenio 2 veremos más de cerca Apocalipsis 20, mientras nos preguntamos quién vio Juan. Y hemos visto lo que no vio. Lo que Juan vio realmente no es lo que muchas personas suponen que vio. Ok. Hoy tenemos pocos problemas con las conexiones, so voy a terminar la lección ahora, pero yo voy a poner la lección en línea mañana cuando yo puedo procesar. Dios le bendiga y gracias por asistir.